por medio de esta reflexión que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos, quiero que tratemos de darle respuesta a una pregunta realmente importante. La pregunta que vamos a tratar de responder es: ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y para que podamos abordar este asunto tan interesante, necesitamos en primer lugar hacer un breve resumen de algunos temas fundamentales que se nos muestran en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Hoy me gustaría dividir esta enseñanza, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Me gustaría dividirlo en 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos para tratar de entender la respuesta a esta pregunta. El primer punto lo he titulado La condición espiritual del ser humano. La condición espiritual del ser humano. Mira, quiero decirte que al principio de los tiempos, la situación en la que el ser humano y el mundo se encontraba no era la misma situación que estamos atravesando en estos momentos. En los primeros capítulos del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, hay una expresión que se repite en varias ocasiones. Puedes comprobarlo ahí si tienes una Biblia. Al principio, en varias ocasiones se utiliza una expresión que dice literalmente: todo era bueno. Todo era bueno. Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, la Biblia dice que Él creó los animales, los seres humanos, y como dice la famosa canción de esta película de Aladín, Dios hizo un mundo ideal. Y en ese mundo ideal puso al hombre y a la mujer como la primera familia. El hombre ahí en el huerto del Edén vivía completamente libre y era completamente voluntario, y él pudo de manera libre rebelarse, y eso fue lo que hizo. Él se rebeló contra el Creador. Así que lo que sucedió en el momento que él libre y voluntariamente se rebeló contra el Creador, lo que sucedió fue que el pecado dañó absolutamente al ser humano. Cuando nos referimos del término pecado, cuando hablamos del concepto pecado, en definitiva, lo que estamos hablando es de rebelión, de rebeldía. Es cuando el corazón del hombre y de la mujer se rebelan contra el Creador. No queremos obedecer la voluntad de Dios, sus consejos, sus mandamientos, y por supuesto no queremos obedecerle a Él como el máximo Señor y la máxima autoridad. Así que, en definitiva, podríamos decir que el pecado no es solo las cosas malas que hacemos. A veces cuando pensamos en pecado siempre nos viene a la mente actitudes, acciones. Más bien esa es la manifestación del pecado. Pero el pecado no son cosas. El pecado es la condición en la que el ser humano se encuentra desde Génesis capítulo 3, que le dio la espalda a su creador. Alguien dijo una famosa frase que dice lo siguiente: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Qué interesante, ¿verdad? Esta frase. No somos pecadores porque pecamos, sino más bien pecamos porque somos pecadores. Ahora, ¿qué sucedió en el instante que el pecado entró en el ser humano? ¿Qué fue lo que sucedió en el momento donde el hombre y la mujer participaron de ese fruto prohibido y el pecado conquistó el interior del hombre y de la mujer? Pues que el pecado trajo la muerte. Eso fue lo que produjo el pecado, la muerte. De hecho, Dios lo advirtió y lo dijo muy claramente. Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el pecado no solo ha traído la muerte física, que todos nosotros, tristemente, en algún momento vamos a morir. El pecado no solo ha traído la muerte física, el pecado ha traído diferentes muertes también al hombre. La muerte interior. Todas las personas estamos dañadas interiormente. A partir de ese instante, en la historia de la humanidad, el hombre ha empezado a tener miedo, a tener temor, a tener y a pasar por ansiedad, por depresión, a no aceptarse, a no quererse a sí mismo, a tener problemas internos de pensamiento, del alma, sentimientos difíciles que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. Así que el hombre está muerto interiormente. En segundo lugar, el pecado trajo otra muerte, la muerte relacional. Qué fuerte, ¿no? En Génesis capítulo 4 vemos como 2 hermanos se pelean y uno de ellos mata al otro. Caín mató, asesinó a su hermano Abel. Desde ese momento vemos conflictos en el hogar, conflictos entre las personas, los hijos con los padres con los hijos, violencia en los matrimonios, guerras en el mundo.
Así que el pecado ha traído muerte interior en el ser humano, ha traído muerte relacional entre las personas y en tercer y último lugar, y en la más importante, ha producido muerte espiritual. Desde ese instante, el hombre y la mujer viven separados, alejados del Creador. Dios los tuvo que expulsar de ese mundo ideal. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lo dice muy claramente. Dice así: la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia final del pecado es la muerte. Así que la condición espiritual del ser humano en este primer punto es que el ser humano, toda la humanidad, está afectada por el pecado. Primero, toda la humanidad está afectada por el pecado. No hay ni un solo hombre, ni una sola mujer que no haya sido dañado y afectado por el pecado. Eso se nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice así: el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, ¿cuál es la condición espiritual del ser humano? Primero, todos estamos dañados, infectados, inclinados hacia el pecado. Segundo, el interior del ser humano está completamente afectado por el pecado. El pecado ha dañado nuestra mente. ¿No te ha pasado a ti muchas veces de tener pensamientos que no son muy correctos, de pensar cosas que luego te arrepientes de haberlas pensado? No solamente ha dañado nuestra mente, sino que ha dañado nuestro corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, habla de el centro de la voluntad del ser humano, donde residen nuestras emociones, realmente donde reside el control de mando de nuestra voluntad. En teología esto se conoce como depravación total o corrupción radical. Esto significa que el pecado ha deteriorado completamente al ser humano, sus pensamientos y su propia voluntad. En tercer lugar, el pecado hace que nosotros aborrezcamos a Dios. El hombre aborrece a Dios. Eso enseña Romanos capítulo 1, versículo 30. Dice: aborrecedores de Dios. Y a continuación sigue con otra lista donde están todos los soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Así que estamos viendo cuál es la condición espiritual del ser humano. También el hombre ama y se recrea en su propio pecado. Nos gusta pecar. Al ser humano le gusta recrearse en su propio pecado. Juan 3:19 dice: los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y por último, la última condición en la que se encuentra el ser humano debido al pecado es que ahora el hombre, la mujer, el ser humano, ni quiere ni puede acudir a Dios. Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno, y aquí globaliza a todo el mundo, ninguno puede venir a mí. Primer punto de esta reflexión: ¿cuál es la condición espiritual de todos los seres humanos? Permíteme que te resuma. Toda la humanidad está afectada por el pecado. Segundo, el interior del ser humano está dañado por el pecado, la mente, la voluntad. Tercero, el hombre por naturaleza aborrece, odia a Dios, sus normas, sus consejos, su voluntad. Cuarto, el hombre ama y se recrea en el pecado. Y en quinto y último lugar, el hombre ni quiere ni puede acudir a Dios. Esa es la situación en la que nos encontramos. Esa es la situación en la que realmente tú y yo nos encontramos delante de Dios. Así que debido a esa terrible condición en la que todas las personas del planeta Tierra se encuentran, el hombre y la mujer a lo largo de los siglos no han podido hacer absolutamente nada para solucionar el terrible problema que ha producido el pecado. Por eso necesitamos el segundo punto de este mensaje. Hemos visto la condición del ser humano arruinados en la bancarrota espiritual debido al pecado, pero hay un segundo punto, y el segundo punto es la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador. Como nos encontramos así y no podemos hacer nada para salvarnos, necesitamos a alguien que venga y nos salve. He puesto aquí esta frase que dice: en todas las religiones, el hombre busca y trata de alcanzar a Dios. Solo en el cristianismo, Dios es el que busca y alcanza al hombre.
Qué interesante, si estudias las grandes religiones, las principales religiones del mundo, te vas a dar cuenta que todas tienen un factor en común y es el intento del hombre ganar el favor de Dios. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo es Dios buscando y alcanzando al hombre. Como el ser humano en su estado espiritual no puede acercarse a Dios, entonces Dios libre y voluntariamente decide enviar a su Hijo, a Jesucristo, para rescatarnos y para salvarnos. Ahora, la pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué Dios decide salvarnos? ¿Por qué Dios decide entregar a su Hijo Jesucristo? La Biblia lo dice en muchos versículos. La respuesta es, por su misericordia, por su amor y por su gracia. ¿Por qué Dios ha decidido entregar a Jesús en la cruz del Calvario? Por su misericordia, por su amor y por su gracia. Mira, por favor, no caigas en el error nunca de pensar, de creer que tú eres muy especial, que tú vales muchísimo y que Dios desde el cielo miró el valor tan grande que tú tenías y entonces Él entregó a Jesús por ti. No. Hay una frase que dice, Cristo no murió por ti porque eras especial. Al contrario, eres especial porque Cristo murió por ti. Si recuerdas el primer punto de esta reflexión, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos llenos de maldad. Nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros miembros estaban inclinados al pecado. Así que no éramos especiales, éramos enemigos de Dios, aborrecíamos a Dios. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia y Dios en su gracia ha enviado a un Salvador. Así que ahora somos especiales porque Cristo ha venido a salvarnos. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque el hombre, después de rebelarse contra el Creador, porque el hombre y la mujer, después de pecar voluntariamente y darle la espalda a Dios, necesitaba dos cosas que solo podemos encontrar y obtener en la persona de Jesús. Mira, las dos cosas que solo Cristo tiene, por eso solo Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Las dos cosas que Jesús tiene, primero, es su inocencia. A diferencia del resto de las personas que han pasado por el planeta Tierra, Jesús ha sido el único hombre, Dios hecho hombre, que no ha tenido el pecado en su interior. Él no venía con la naturaleza pecaminosa como nosotros. De hecho, Él nació solo de una virgen y por medio de la intervención del Espíritu Santo. Así que Jesús era completamente inocente. El resto de las personas, todos culpables, todos pecadores. Pero Cristo, completa y absolutamente inocente. Y en segundo lugar, Él fue justo e inocente. Él estuvo dispuesto a cargar con todos nuestros pecados. Él tuvo una vida de perfección, así que su vida de perfección, su inocencia, su justicia, la puso a nuestra cuenta. Qué hermoso versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Mira, resumiendo todo lo que acabo de decir, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta el cambio que se produce entre la persona de Jesús y nosotros, entre nosotros y la persona de Jesús? El Evangelio podríamos resumirlo en esta espectacular frase. En la cruz, el Dios Padre trató a su Hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si tú hubieras llevado la suya. ¡Wow! Increíble. No sé si puedes entender, si estás comprendiendo realmente lo que te estoy diciendo, pero en la cruz del Calvario, Dios trató a su Hijo como si Él hubiera llevado toda tu vida de rebeldía, de pecado, de miseria, de desobediencia. Dios golpea a su Hijo para abrazarte a ti. Dios golpea al inocente para abrazar al culpable. Y en la cruz del Calvario suceden prácticamente dos cosas. Cuando acudimos a la cruz del Calvario, suceden dos cosas. Primero,
El culpable, que somos todos nosotros, quedamos sin deudas, quedamos completamente libres. ¿Estás entendiendo la argumentación? Hasta aquí te estoy diciendo que todos nosotros éramos culpables y merecíamos el castigo, la ira de Dios por nuestro pecado. Así que lo primero que sucede cuando tú acudes a la cruz es que el culpable queda absuelto, queda libre de deudas. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Teníamos una condenación, pero ahora Cristo nos declara libre. Y lo segundo que sucede en la cruz es que ahora yo recibo una nueva identidad. Ahora soy santo e hijo de Dios. La identidad de Cristo me pertenece. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta? Ahora. Antes no éramos hijos de Dios, antes éramos criaturas de Dios. Pero cuando acudimos a la cruz del Calvario, recibimos la libertad y recibimos una nueva identidad. Y para terminar, quiero que veamos el tercer y último punto. ¿De qué nos serviría un Salvador muerto? ¿De qué nos serviría un Salvador en la cruz que simplemente ha muerto pero no ha resucitado? ¿De qué hubiera servido toda la vida de obediencia de Jesús? ¿De qué hubiera servido todo el sufrimiento de Cristo por nosotros si finalmente su cuerpo hubiera quedado en el sepulcro? Así que el tercer y último punto lo he titulado el mensaje del Evangelio. La condición espiritual, la necesidad de un Salvador y el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio en griego, en el original, significa una buena noticia. Yo quiero terminar esta reflexión, quiero terminar este estudio dándote una buena noticia. Mejor dicho, la mejor noticia que tus oídos escucharán a lo largo de toda tu vida. La noticia del Evangelio. La buena noticia no es que solo Cristo ha llevado una vida perfecta en tu lugar. La buena noticia del Evangelio no es que Cristo ha vivido por ti y ha muerto por ti. No, la buena noticia es que Jesús ha vivido por ti, ha muerto por ti, pero lo más importante, ha resucitado, ha vencido a la muerte. Así que el Evangelio, en resumen, es que Cristo vivió, murió y resucitó por amor a ti. ¿Recuerdas al principio de este vídeo cuál te dije que fue la principal consecuencia que produjo el pecado? La muerte. La muerte. Romanos 6:23, el versículo que te leí hace unos minutos, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero ese versículo no termina ahí. A continuación dice algo precioso: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Este versículo resume el Evangelio: una mala noticia y una buena noticia, una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia: todos somos pecadores, todos merecemos el justo castigo de Dios, todos merecemos su ira, todos merecemos morir eternamente alejados de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte, pero Dios, que es rico en misericordia, en su amor y en su gracia, ha entregado a Cristo Jesús. Es un don, es una dádiva, es un regalo que Cristo muera para ofrecernos vida eterna. Increíble. Es muy importante y valiosa la vida y la muerte de Cristo. Pero lo realmente importante, lo que carecería de sentido, es que el Hijo de Dios finalmente no hubiese resucitado. Y hoy domingo, hoy precisamente, en nuestros calendarios se está celebrando precisamente el domingo de resurrección, el día que muchas personas se acuerdan que Cristo resucitó. Primera de Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Mira, si tú estás viendo este vídeo y no crees que Cristo haya resucitado, ya puedes parar este vídeo. Gracias, ha sido un placer. Gracias por escuchar estos minutos, pero esto no sirve de nada.
De nada serviría que yo te estuviera dando este mensaje si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje es un mensaje ilusorio, un mensaje que no tiene sentido, una fantasía que no lleva a nadie a ningún lugar. Si tú pones tu fe en un Salvador que no ha resucitado, tu fe no tiene sentido. Es algo completamente absurdo poner tu confianza, poner tu fe, poner tu vida, poner tu sueño, tus energías, tus recursos, entregar toda tu vida a alguien que ha muerto. Porque el muerto, está bajo tierra. Y con todos mis respetos, de verdad, con todos mis respetos a aquellos que estáis viendo este vídeo que quizás no creéis en Cristo y creéis en otras personas, pero con todos mis respetos, mira, los seguidores de Mahoma vivió, murió y ahí se quedó. Al igual que los seguidores de Buda, al igual que los seguidores de Joseph Smith, el profeta que dio inicio al movimiento de los mormones, Carlos Russell, el que inició el movimiento de los testigos de Jehová, Elena White, aquella mujer que dio inicio al movimiento de los adventistas, Gandhi, María Teresa de Calcuta, todas las vírgenes, todos los santos y todos y cada uno de los papas que han pasado por la Iglesia Católica. ¿Sabéis qué tienen en común todos estos hombres y todas estas mujeres? Todos han muerto, todos sus huesos se encuentran bajo tierra y ninguno de ellos ha resucitado. Todas estas personas han vivido, han muerto, sus huesos están bajo tierra y ninguno de ellos ha resucitado. Pero nosotros, y digo nosotros aquellos que somos creyentes, que confiamos, que creemos en Cristo, nosotros hemos puesto nuestra confianza, nosotros amamos, nosotros obedecemos y nosotros seguimos a alguien que no está muerto, a alguien que está vivo, alguien que está vivo realmente. Cristo no está muerto, Cristo vive y sigue viviendo en el corazón de miles y millones de hombres a lo largo de los siglos y los siglos. Hasta aquí hemos visto la condición espiritual del ser humano, la necesidad que tenemos de un Salvador y en tercer y último lugar hemos visto el mensaje del Evangelio. Ahora bien, alguien quizás aquí mientras ha estado viendo, reflexionando en este vídeo, escuchando la palabra de Dios en su corazón, algo ha sucedido. Quizás en algún momento de esta enseñanza en tu interior tú has dicho, creo en esto, creo en lo que estoy escuchando. Quizás algún versículo, algo que he mencionado, ha producido vida en tu interior. Quizás alguien puede estar preguntándose, bueno, Moisés, ¿qué tengo que hacer para ser libre de todos mis pecados? ¿Cómo puedo ser libre de la muerte? Porque si la consecuencia del pecado es la muerte, ¿cómo puedo ser libre de la muerte? ¿Cómo puedo convertirme en un hijo de Dios? ¿Cómo puedo recibir la salvación de mi alma? Por cierto, estas son las preguntas más importantes que tú y yo nos tenemos que hacer a este lado de la eternidad. Y quiero darte la respuesta. ¿Sabe qué tienes que hacer? No tienes que hacer absolutamente nada, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hay muchas personas, muchas religiones que piensan que la salvación se obtiene por medio de la fe, pero también a través de las obras. Muchas religiones ponen el énfasis en las obras que tú hagas para obtener el cielo. Pero he escrito esta frase que dice lo siguiente: la salvación no se obtiene con fe más obras. La salvación se obtiene por gracia, por medio de la sola fe. La salvación no es por obra. Hacemos obra como consecuencia de nuestra fe, pero no hacemos obra para obtener la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede algo que no merecíamos. La gracia es todo favor, todo bien, toda benevolencia que hemos recibido de parte de Dios. La gracia de Dios te recuerda lo miserable que tú eras y el favor tan grande, inmerecido, que Dios ha tenido para contigo. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre tu vida por medio del mensaje del Evangelio, recibes fe.
e inmediatamente ves tu condición espiritual, te arrepientes de tus pecados y clamas. Clamas al Salvador para que te perdone y para que te salve. Desde mi opinión personal, a la luz de lo que entiendo en la Biblia, creo que el orden es el siguiente. Primero viene la gracia e inmediatamente se produce la fe. Dios te ofrece el regalo de la salvación e inmediatamente empiezas a creer. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto que produce esa fe? Pues te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Permíteme que te lo repita de nuevo. Cuando Dios toca tu corazón, Él te ofrece el regalo de la salvación, introduce fe en tu interior y en el momento que tienes fe, te crees todo esto que te estoy diciendo en este vídeo. Te lo crees. Te crees todo lo que dice la Biblia. Y en el momento que te lo crees, lo primero que sucede es que miras tu condición, ves que eres pecador y como reconoces tu condición espiritual, clamas a Cristo. Le pides perdón por tus pecados, clamas a Él por misericordia y lo confiesas con tus labios y con tu corazón, lo confiesas como el Señor y el Salvador de tu vida. Permíteme que termine este vídeo haciendo un llamamiento a todos los que me estáis escuchando. Si eres alguien no creyente que estás viendo este vídeo, o si por el contrario te consideras creyente pero no estás viviendo conforme a la Biblia, conforme a los consejos, a los principios, a los mandamientos de Dios, ahí donde te encuentras, yo te animo. Yo quiero animarte a que te arrepientas por tus pecados. A que te arrepientas por tus pecados, a que le pidas perdón a Dios por todas las cosas que haces mal. Pero no solo por las cosas que haces mal, sino que le pidas perdón a Dios por la condición en la que te encuentras. Pídele a Dios, clama con toda tu alma, con todas tus fuerzas, clama al único Salvador que puede transformar tu vida para siempre, alguien que pueda hacer una obra genuina, profunda en tu interior. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente, con todo mi respeto a todas las creencias y a todos los caminos que existen en este mundo, pero solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Si por el contrario tú estás viendo este vídeo y si eres un verdadero hijo de Dios, yo quiero decirte dos cosas. En primer lugar, quiero animarte a que te alegres, a que te goces, a que disfrutes recordando el mensaje del Evangelio. A que no dejes de celebrar que Cristo vivió, que Cristo murió, pero que Cristo además resucitó para librarte de la muerte y regalarte la gracia de la vida eterna. Mira, la gente de esta sociedad hoy está celebrando el domingo de resurrección, pero mañana lunes se olvidarán de la resurrección. Pero el cristiano disfruta del domingo de resurrección todos los días del año. Todos los días del año podemos alegrarnos y disfrutar de que nuestro Señor, de que nuestro Salvador vivió, murió y resucitó. Así que alégrate, si eres un verdadero creyente, alégrate ahí donde estás. Y en segundo lugar, quiero retarte, quiero animarte a que puedas compartir, al igual que lo estoy haciendo yo. Aquí estoy delante de una cámara compartiendo el mensaje del Evangelio, pidiéndole a Dios que este mensaje llegue a muchísimos lugares, a muchísimas casas, a muchísimas vidas, a hombres, a niños, a mujeres, a ancianos. De la misma manera que yo estoy predicando el Evangelio, yo te animo a ti también, a que tú también lo hagas. En tu lugar de influencia, allí donde estás, con tu familia, con tus amigos, en el bloque de vivienda, con tus compañeros de instituto, con los que juegas al fútbol, con las personas con las que sueles trabajar, a todas las personas que te rodean, comparte, vive el Evangelio, que el propósito de tu vida sea anunciar a Cristo, aquel que vivió, que murió y que resucitó. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué murió Jesús en una cruz?
por amor a ti, en obediencia al Padre, para salvarnos de la condición espiritual en la que nos encontrábamos y para darnos vida eterna por gracia. Deseo que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.